Hola amigos, hoy vamos a analizar rápidamente la transformación del básico para generar este modelo. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Se trata de un modelo entallado, pero en realidad está creado con una tela elastizada, lo que le da justamente la capacidad de marcar la figura. Se trata de dos géneros, una tela base en color rojo y una tela superpuesta en tul o gasa u organza en color negro que le da el efecto tornasol. La imagen es pequeña, pero podemos ver que en la zona donde está el bustier o la copa tenemos un extra. Esto podría ser una tela superpuesta o bien la misma tela que hemos fruncido en el lateral para generar este efecto. Aquí en esta otra imagen se puede ver un poco mejor, ¿sí? Podemos ver que la tela está creado justamente ese pliegue y ese efecto de intensidad de color al plegar el tul y se genera justamente este efecto. En la parte inferior vemos los pliegues, pero esto se produce por la pose. Además podemos ver que en el lateral tenemos una abertura justo en la posición de la costura para que la persona pueda caminar. Esto se puede hacer cosiendo los dos vestidos por separado y luego montando uno al otro por el escote, o bien directamente trabajar como si se tratara de una prenda única y que la costura no se viera desde el exterior, sino que queda hacia el interior de la prenda. De ser así, si hacemos tanto en un sentido o en el otro, en esta parte superior tendríamos que hacer un drapeado previo. Esto se puede crear haciendo más alto la parte del bustier en donde está el escote, o creo que lo más fácil y más rápido es copiar esta parte y darle un largo extra, luego plegar e incorporarlo o superponerlo sobre el vestido. También podría ir por el lado interior, o sea, el drapeado entre la tela roja y la tela negra. La forma en que ustedes lo confeccionen es a gusto. Esto está muy visto en corsets donde se coloca un bandó drapeado y esto quiere como emularlo, aunque no necesariamente es lo mismo. Recuerden que si estamos trabajando con tul, el tul es una malla, por lo tanto en el ancho estira y se adapta perfectamente. Tengo aquí a la vista los dos patrones, la verdad es muy simple, por eso no hacemos una sucesión de pasos muy larga, porque simplemente la transformación la tiene la delantera. ¿Por qué tiene una transformación? Porque yo voy a convertir el básico que está creado para tela plana y lo voy a convertir en un patrón para tela elastizada. Para diseñar este vestido voy a utilizar los básicos que previamente se han trazado a medida, se han probado y corregido, y ahora es una plantilla para, a partir de aquí, crear los modelos que desee personalizados. En este caso he alargado la falda a 1 metro total, el largo de la pierna de cada uno, para que trabajemos un poco más fácil el tema del vestido. El vestido es recto, pero por supuesto si quieren también lo pueden ser evasé. Este modelo lo hemos visto repetido de muchas formas, ¿sí? Es como un concepto al que le han hecho modificaciones, pero básicamente son todos similares. Comencemos con la blusa. Voy a trazar un escote recto tomando de referencia el círculo auxiliar del radio de mama. Este círculo se traza a partir de la medida del radio de mama, que la obtenemos midiendo desde el punto más alto de la mama, o sea, el pezón, hacia la base, ¿sí? Aquí donde comienza la mama en el cuerpo. Esa medida es el radio. Luego aquí, colocando el punto ancla aquí, voy a trazar con la medida del radio una línea constante hasta convertir un círculo. Y entonces tengo la referencia de la posición y el tamaño que tiene la mama en esta persona. Tomando justamente la línea superior de este círculo, voy a trazar el escote recto y luego con una leve bajada hacia la sisa para que acompañe, ¿sí? Si lo desean también pueden elevar aquí 1 centímetro de esta forma para compensar la bajada justo en el lateral y para que se eleve, que no quede tan expuesta la parte de la axila.
Voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote. Voy a tomar en cuenta ambas pinzas, tanto la de busto como la de entalle. Luego voy a dibujar la falda copiando específicamente la falda base, como vemos aquí, y le voy a dar un extra para el taco, le di 10 centímetros. Recuerden que las medidas son una sugerencia. Por ejemplo, si ustedes no son de usar tacos altos, generalmente usan tacos bajos, obviamente van a poner menos medida de 10 centímetros, si no el vestido va a arrastrar, ¿sí? Esto lo van a considerar cada uno dependiendo de sus preferencias. Luego voy a trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de busto hacia la base del vestido. Observen que he trazado el vestido recto, pero si ustedes lo desean, podrían perfectamente trazar un vestido línea A, ¿sí? Al ampliar de esta forma el lateral, ¿sí? Siguiendo la inclinación que tiene la pendiente que hay de la diferencia entre la cadera y la cintura. Yo voy a colocar el patrón en una falda recta porque es lo que estoy viendo en la imagen, ¿sí? Eso depende de cada uno. Obviamente, aproximadamente a la altura de la rodilla, aproximadamente aquí, o sea, la mitad del recorrido de todo el largo de la falda, es donde voy a poner una marca porque en el lado izquierdo voy a coser solamente hasta la altura de la rodilla y el resto va a dejar la pierna expuesta en el lateral. Estamos hablando de una tela elastizada, por lo tanto esta prenda no lleva ningún tipo de cierre. Se coloca desde arriba como si se tratara de una camiseta. Pero de todos modos, si ustedes lo desean por comodidad o porque la tela no estira tanto, el cierre va por supuesto en el lateral. No encontré la imagen posterior, no la encontré. Así que voy a hacer una interpretación libre. Pero si ustedes desean también podrían poner el cierre en la parte trasera. Vamos a comenzar con la transformación en la parte de la blusa. Voy a cortar por la línea de la cintura y voy a vaciar la pinza de entalle, ¿sí? De esta forma va a quedar la pieza liberada. Y luego colocando el punto ancla justo en el vértice de la pinza de busto voy a cerrar la totalidad de la pinza en un primer paso de esta forma, ¿sí? En este paso estoy incluyendo la capacidad de busto en la transformación completa. Luego voy a tomar ambas piezas del lateral y colocando el punto ancla aquí voy a cerrar, logrando que la cintura vuelva a su posición, ¿sí? Como si estuviera cosiendo la pinza de entalle, de esta forma. Observen que al hacer este movimiento estoy robándole a mi patrón parte de la capacidad de busto. Esto que está aquí es lo que le daba el espacio para albergar la mama. Este espacio que acabo de robárselo se lo voy a adjudicar aquí en el lateral a el porcentaje de elongación que tiene la prenda, ¿sí? Por supuesto que yo debo verificar que la tela estire lo suficiente. Si esta tela apenas cede, no cede mucho esta transformación, voy a crear una prenda fallida. Por lo tanto, debo verificar. En mi caso, tengo 2 centímetros restados al ancho de mi vestido y entonces eso es lo que me da la proporción para la elongación de la tela. Además, en la transformación he logrado que el lateral tenga la medida original antes de incluirle la pinza de busto y esto va a coincidir con el lateral de la parte posterior. Pero esta inclinación que vemos aquí, o sea, esta gran diferencia que hay de la posición del escote original con el resultado en el lateral hace que la capacidad de busto se haya ido hacia la parte superior. Cuando nos colocamos la prenda, esto que está aquí arriba baja y contiene el busto. Ahora vamos a pasar a la parte inferior. Vemos que aquí se crea una divergencia. Voy a vaciar la pinza de entalle y voy a cortar por la línea auxiliar. En este caso simplemente lo que tengo que hacer es colocar la cintura a continuación de la cintura en el lateral de la blusa, ¿sí? Observen que se superpone una vez más el lateral encima del centro del patrón, ¿sí? Si vemos en la parte inferior,
Vemos que además de que se superpone, se hace una leve diferencia aquí, ¿sí? Es un poquito más corto. De esta manera entonces he restado de forma constante la elongación de la tela desde el lateral. Tengo transformada la delantera simplemente con 2 pasos. Tengo aquí listo entonces la delantera como se vería, ¿sí? La mitad de la delantera. Y para dibujar la parte posterior voy a respetar la medida que se obtiene desde la transformación de la delantera. O sea, voy a tomar las medidas que hay aquí y las voy a repetir en el cuerpo trasero. Voy a aumentar en la parte del lateral 1 centímetro hacia arriba, que también le dimos a la delantera. Como dije antes, voy a respetar la medida que coincide tanto en la zona de la sisa como en la cintura en la delantera. Voy a hacer un escote recto con una leve caída y más o menos lo ubiqué donde originalmente está la sisa del básico. Como dije antes, no tengo la imagen, así que estoy haciendo una interpretación libre. Esto, por supuesto, lo pueden modificar a gusto. En el centro, en la cintura, le voy a dar 1 centímetro aquí de ajuste. Recuerden, cuando hacemos prendas elastizadas, ¿sí?, o de tela de punto, recomiendo que tenga una costura central trasera porque evita que se hagan bolsas en la zona de los glúteos cuando se usa la prenda. En la falda voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a restar desde el lateral la medida que le di a la delantera y si lo desean, esto lo van a medir, ¿sí? Si lo desean, también podríamos dar 1 centímetro más para el entalle, ¿sí? Entonces ajustamos un poco más porque no va a haber pinzas. Esto tiene que ver directamente con la forma de la persona. Si la persona tiene glúteos chatos, esta pinza aquí no sirve de nada, no es necesario colocarlo. Si la persona no tiene una cintura marcada y caderas grandes, o sea, la cadera y la cintura miden lo mismo, esta pinza está de más. Entonces, esto lo vamos a ver dependiendo del cuerpo. En la parte inferior de la falda recta le voy a dar 10 centímetros extra para el taco. De esta manera tengo los 2 patrones listos y, por supuesto, si los colocamos enfrentados, van a tener una coherencia en el lateral ahora, porque he eliminado la costura de la pinza y la he trasladado al centro en el escote para mantener parte de la capacidad de busto. Nuestro vestido tiene además incluido una pieza extra para hacer el efecto del pliegue. Como mi modelo lo he creado con una transformación, o sea, no he hecho un rectángulo y luego la persona se coloca el vestido, sino que hay una transformación, no puedo hacer una continuación, o sea, hacer el vestido más largo desde arriba y luego que pliegue para hacerlo más simple. O sea, la pieza tiene que estar superpuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? En un corte de papel extra voy a copiar la parte superior de lo que sería la blusa en el vestido. Y observen que tengo que tomar en cuenta la posición, ¿sí?, lo vemos aquí, del radio de mama, porque esta pieza va justo en la posición donde está el bustier. Tenemos aquí el doblez de la tela, por supuesto. Entonces voy a trazar líneas auxiliares, como vemos aquí, en el ancho de la pieza y voy a cortar por estas líneas. Y voy a separar entre sí las piezas 2 centímetros aproximadamente, como vemos aquí. Entonces la pieza terminada se vería así desplegada porque la he ubicado obviamente el centro en el doblez de la tela. Exactamente igual va en el doblez de la tela la delantera y la parte posterior la vamos a cortar 2 veces. Recordamos que inicialmente estamos trabajando con una tela elastizada y son 2 vestidos, o sea, el vestido rojo que va por debajo y encima el vestido negro en tul, y la pieza se corta solamente en tul. Podemos colocarle aquí, como vemos, las tiritas que son tipo espagueti, o sea, finitas, que se hacen, pueden hacer con el método de espagueti o bien simplemente doblarlo sobre sí misma y crear la tirilla que se corta en la tela del tul al hilo. Recuerden que el tul es una malla que cede en el ancho, ¿sí? Les recomiendo que, por supuesto, hagan una prueba previa, cómo responde la tela, si cede, ¿sí?, si estira.
Si monto los vestidos juntos o los armo por separado, el drapeado se hace antes de aplicar en el lateral y al escote. Si esto lo voy a hacer aparte, porque obviamente aquí no hay drapeado. Luego de que lo hilvane, lo coloco y luego continúo con la construcción del vestido. Es absolutamente simple y muy fácil de hacer este vestido, así que espero que haya sido fácil de comprender. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar muchos modelos, muchas transformaciones de diferentes estilos. Que me sigan en mis redes, por allí pueden comunicarse con mensajes y enviarme las imágenes de los vestidos que les gustaría que yo interpretara. Y por supuesto los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que compartan este video y me regalen sus lindos likes. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.